La vista desde el Hotel Dreams Pedro de Valdivia es sin duda una de las postales más emblemáticas de la ciudad. Al estar ubicado estratégicamente en la costanera, ofrece una panorámica privilegiada del río Calle Calle y el dinamismo fluvial de la zona. El río Calle Calle y su actividad. El protagonista absoluto es el río. Desde las habitaciones o el área del restaurante puedes observar el constante movimiento de embarcaciones de turismo, los clásicos barcos que recorren los ríos de Valdivia. El embarcadero del catamarán Marqués de Mancera se encuentra ubicado en plena costanera de Valdivia, muy cerca del centro de la ciudad. Es el punto de partida para una de las experiencias fluviales más completas de la zona. Aquí tienes los detalles principales. Ubicación: Avenida Arturo Prat 400, Valdivia. Se ubica en el sector del Muelle Schuster, a pocos minutos caminando desde el Hotel Dreams Pedro de Valdivia. Servicio: es una embarcación de turismo, catamarán, que realiza navegaciones por los ríos de Valdivia, llegando usualmente hasta la isla Mancera y el puerto de Corral, donde los pasajeros pueden bajar a conocer las fortificaciones españolas. Calificación: tiene una excelente valoración de 4.9 estrellas, destacando la calidad de su servicio y la experiencia a bordo. Horarios y contacto: aunque figura como abierto 24 horas para consultas, las salidas suelen tener horarios programados, generalmente al mediodía para tours con almuerzo. Puedes contactarlos al +56 9973 91229 o visitar su Instagram oficial. El catamarán Marqués de Mancera es considerado una de las embarcaciones de turismo más sofisticadas y completas que navegan los ríos de la selva valdiviana. A diferencia de las lanchas más pequeñas, este catamarán ofrece una experiencia de crucero fluvial, diseñada para la comodidad y el disfrute gastronómico. Aquí te detallo sus características principales. Infraestructura y comodidad. 2 cubiertas. Cuenta con una cubierta inferior cerrada y climatizada, con amplios ventanales para no perderse la vista, y una cubierta superior al aire libre, ideal para tomar fotografías y sentir la brisa del río. Estabilidad. Al ser un catamarán, 2 cascos, la navegación es muy suave y estable, lo que minimiza casi por completo la sensación de mareo. Capacidad. Es una embarcación amplia, ideal para grupos familiares o eventos, con servicios higiénicos y zonas de descanso bien mantenidas. El servicio a bordo. Lo que realmente distingue al Marqués de Mancera es su enfoque en la hospitalidad. Gastronomía. Sus tours suelen incluir un almuerzo completo, con opciones de carnes, pescados o platos vegetarianos, acompañados de aperitivos, bebidas y postre. Once valdiviana. En algunos trayectos ofrecen la clásica once con repostería de herencia alemana. Guía y relatos. Durante el trayecto, un guía relata la historia de la ciudad, los terremotos que cambiaron su geografía
y la importancia del sistema de fuertes españoles. Detalles prácticos. Punto de encuentro. Avenida Arturo Prat 400, frente al Banco Estado. Ideal para viajeros que buscan comodidad absoluta, excelente comida y una visión histórica profunda de la zona sin preocuparse por la logística del transporte. A ver ahí. ¿Aló? Acuérdate que estamos los parlantes nosotros. Estamos los parlantes. Ya. Pero acá hay un problema que a veces uno tiene que conversar. Nosotros vamos en un ambiente de tour. Entonces, como en un ambiente de tour, hay turistas que quieren escuchar lo que va ocurriendo. Y a veces cuando hablamos de todo cultural, no se escucha, aunque el día en esta parte, yo quiero invocar entonces el respeto mutuo que tenemos que tener en un salón cuando nos van contando acerca de la historia de la batalla. Yo voy a seguir hablando, pero es importante que nosotros ajustemos el volumen del salón, ¿vale? Lo voy a interrumpir muy poco porque en realidad yo vengo solo a hablar de año partido, ¿vale? Así que un poquito al grupo abajo para que nos conozcamos y ahora yo les quiero contar acerca, ¿vale? Al costado izquierdo del barco en la banda de babor está el humedal. La zona que estaba aquí fue el terremoto de 1960. Tuve la oportunidad de conocer a mi abuelo que había nacido en 1893 y murió en 1910 y él me contó la historia y pasó. En este lugar subió la placa continental sudamericana 3 metros. Recuerden, esto el terremoto más grande de la historia del mundo. Al costado izquierdo usted está viendo la única ciudad humedal en Latinoamérica. Este galardón nos dio aquí en Chile. Fue allá en Zimbabue el año pasado, la municipalidad de Valdivia asistió a la figura de esta conmemoración. Este lugar es uno de los 130 lugares en el planeta ya silvestre importantes de conocer y también de cuidar. Este lugar está ratificado por una ONG internacional, la Convención del Ramsar, que agrupa a 130 países, incluido Chile, todos con la idea de poder este valioso ecosistema de intervención humana. Que haya acá que cuidar. ONAP indica que es el lugar donde más ave queda en Chile, a tanto es el lugar de más avifauna del país. Aves tales como la encina blanco coyonero, la garza blanca real, la garza cubra, el guairao, el guairaví, la gaviota escabra, la gaviota dominicana, la gaviota religiosa, el barbín pescador, el pollo, la guarda. También habitan alrededor de las grandes países, amenazados por su piel y también por su carne. En este lugar, usted está viendo acá, los Ehrenfeld perdieron más de 3.000 hectáreas y se hundieron. Mi abuelo siempre decía que en 1960 aprendimos la lección de humildad, porque en 1960 aquí todo lo perdimos todo. En 1960 mi familia, los Guzman, los Hoffman, los Stolzenbach, todos, los Ehrenfeld lo perdieron todo. En este lugar todavía quedan restos de esa hacienda, de 3.000 hectáreas que perdieron ellos. ¿Cuántos son una hectárea? 10.000 metros cuadrados. Aquí los Ehrenfeld perdieron 10.000, 3.000. 3.000 hectáreas significa quedar de brazos cruzados, perderlo todo. En 10 minutos y medio. Qué increíble tiene este terremoto que no tenga nombre. Una ola atravesó 27.000 kilómetros igual a Japón en 22 horas. ¿Qué medio de transporte es incapaz de llegar a Japón en 22 horas desde Chile? Solo un avión comercial. Esta velocidad, esta ola, pasó por la costa oeste de Estados Unidos, parte de las islas de Hawái, las Islas Marquesas, golpeó Rusia, Filipinas, y 22 horas más tarde llegó hasta Funato, y además de golpear en Funato y en Japón, avanzó 40 kilómetros al interior de esa ciudad de Japón. Hoy día vamos a ver los efectos de ese tsunami porque mi abuelo estaba en Corral a la hora que un barco a 90 metros de largo fue arrastrado por una ola que lo trajo al interior de este río Valdivia. Este es el río Valdivia, el que va a desembocar en el barco. A 7 kilómetros de acá hay un barco que fue arrastrado por una ola desde Corral
un barco 4 veces más grande que este, le doy un dato. Acá está el plano del barco y las especificaciones principales dicen que este barco mide de popa a proa 21.8, hace alusión a la eslora, el largo de un barco. El largo del barco que envió mi abuelo se arrastrado por una ola de 10 metros y medio, era de 90 metros de eslora. El vapor Canel. Ese día ese barco iba cargado. Los 12 barcos de la gallera Campbell de Scalman iban cargados a las mineras, porque en realidad todos los productos que salían de Valdivia acá eran llevados a Concepción y después de Concepción pasaban por el Talcahuano, pasaban directamente hacia el norte de Chile. La idea era abastecer esa parte del país. En 1960 mi abuelo había visto cómo la ciudad de Valdivia se había levantado como una gran ciudad del sur que comenzaba a ser muy productiva. En el principio del 1900, Valdivia ya comenzaba a tener industria en la orilla de los ríos. Mi abuelo dice que me contaba que Valdivia era una ciudad modernísima. Los primeros cines estaban acá, en la zona sur de Chile, con la llegada de los europeos también, debe ser, ¿no? Pero en 1960 esta hermosa ciudad, lo que había costado tanto esfuerzo parar, terminó prácticamente en el suelo, destruida. Hoy día yo le voy a contar más tarde la historia de resiliencia y de esfuerzo de los valdivianos por levantar este lugar. Después del terremoto más grande de la historia del mundo, tuve la oportunidad de conocer historias increíbles de personas que lo vivieron. Entre ellos mi papá, que había nacido en el 44, que para el terremoto de 1960 era un niño de 16 años que lo vivió en el centro de Valdivia. Él me contó lo que vivió. Mi abuelo sobrevivió en un lugar donde murieron más de 2.000 personas. Mi abuelo ese día fue con 5 personas más a Corral. Iban en una obra de mantención. 4 de ellos nunca lograron contar esta historia. Más tarde voy a contar la historia de cómo se formó todo este lugar. Porque todo lo que usted está viendo ahora se formó a partir del hundimiento de la tierra después del terremoto más grande de la historia del mundo. Este lugar que usted está conociendo es el humedal o el santuario de la naturaleza de Valdivia. Lo invitamos a cuidarlo, a conocerlo, a fotografiarlo, a enseñarle a sus niños lo importante de cuidar estos ecosistemas locales. Hoy lo voy a acompañar en el viaje. Quedan 2 historias por delante. En 2 oportunidades de aquí a Corral voy a llegar hasta acá y voy a interrumpir un poco para contarle acerca de Valdivia. Pero siempre va a ser en el contexto de Valdivia y de un viaje turístico. Amigos míos, el capitán y la tripulación quieren desear que ustedes tengan un muy bonito viaje. Y de mi parte, quiero agradecer por la buena atención. Muchas gracias. Gracias a usted. Muchas gracias, chicos. Nos vemos más tarde y disfruten nuestro viaje. Navegar en el catamarán Marqués de Mancera hacia Corral es una de las experiencias más clásicas y completas de Valdivia. Es mucho más que un simple traslado. Es un crucero fluvial de mediodía que combina paisajes naturales, gastronomía local e historia colonial. Aquí tienes el detalle de la experiencia de navegación. 1. El itinerario de navegación. El viaje suele durar entre 5 y 6 horas, zarpando generalmente a las 13:30 horas desde el muelle Schuster, sector Costanera, Arturo Prat. Trayecto de ida. Navegarás por el río Valdivia hacia el sur. Durante esta etapa se sirve el almuerzo mientras observas las riberas llenas de vegetación de la selva valdiviana, pasando por sectores como Las Mulatas e Isla del Rey. Desembocadura. A medida que te acercas a la bahía de Corral, el río se ensancha y el paisaje se vuelve más imponente, con vistas a la isla Sofía y el puente Cutipay. Gastronomía a bordo. El tour es famoso por su servicio de alimentación, que suele incluir almuerzo. Generalmente ofrecen 4 opciones: salmón al horno, carne mechada, pollo al horno o un plato vegetariano acompañados de arroz o verduras. Once o merienda. Al regreso, se sirve la tradicional once valdiviana, que incluye café, té o chocolate caliente con kuchen alemán y sándwiches. Paradas históricas. Los castillos del fin del mundo.
El catamarán realiza 2 paradas clave donde los pasajeros descienden para explorar. Corral, Castillo de San Sebastián de la Cruz. Aquí podrás ver los cañones originales y en verano disfrutar de la recreación histórica de la toma del fuerte por las tropas patriotas, con uniformes de época y disparos de salva. Isla Mancera, Castillo San Pedro de Alcántara. Una isla pequeña y tranquila. Se sube por senderos para visitar las ruinas del fuerte y la iglesia, ofreciendo una vista panorámica espectacular de toda la bahía y el encuentro del río con el Océano Pacífico. Información práctica para tu viaje. Ubicación de salida. Avenida Arturo Prat 400, frente al muelle Schuster. Precios estimados. Varían según la ubicación. La primera cubierta, primer piso, ronda los 40.000 pesos chilenos, mientras que la segunda cubierta, segundo piso, con vistas más directas pero a veces más concurrida, está cerca de los 50.000 pesos chilenos. Recomendación: aunque el catamarán es techado y climatizado, lleva una chaqueta ligera. Incluso en verano, el viento en la bahía de Corral puede ser frío al salir a la cubierta exterior para tomar fotos. Dato de interés: durante el trayecto, un guía relata la historia del sistema defensivo español, el más importante del Pacífico Sur, y anécdotas sobre el gran terremoto de 1960 que cambió la geografía que estarás navegando. La atención a bordo del catamarán Marqués de Mancera es uno de sus puntos más destacados y una de las razones por las que es la opción preferida de muchos visitantes en Valdivia. Basado en las experiencias de los viajeros, aquí tienes un detalle de cómo es el servicio. 1. El servicio de mesa y garzones. La mayoría de los pasajeros coinciden que el personal es atento y profesional. Amabilidad. Se describe al equipo como muy cordial, especialmente en ocasiones especiales, como cumpleaños, donde suelen tener gestos amables con los festejados. Eficiencia. El servicio de comida, almuerzo y once suele ser ágil, aunque algunos viajeros mencionan que en días de alta ocupación, los pedidos de tragos preparados en la barra pueden demorar un poco debido a la cantidad de gente, pero esto se compensa con la buena disposición del personal. 2. Guías y relatos, el punto fuerte. La atención no es solo gastronómica, sino también cultural. Guías apasionados. Destaca mucho la figura del guía. Mencionan con frecuencia a Cristian Carrasco por su entusiasmo y profesionalismo. No solo entregan datos históricos sobre los fuertes españoles y el terremoto de 1960, sino que mantienen un ambiente entretenido durante las 5 horas de viaje. Ambiente. El personal se encarga de que el viaje sea ameno, creando un ambiente familiar y seguro para todos los pasajeros. 3. Calidad gastronómica. El personal de cocina y servicio ofrece un menú consistente. Menú variable. Ofrecen generalmente 4 opciones: salmón, carne mechada, pollo o vegetariano. Los viajeros califican la comida con un 10 de 10 o como excelente, destacando que los platos llegan a buena temperatura. La once. Se agradece la merienda de la tarde, que incluye repostería local, aunque algunos pasajeros más exigentes mencionan que les gustaría café de grano en lugar de instantáneo. En resumen, la atención es calificada globalmente como excelente y muy recomendada, con un personal que se esfuerza por cumplir las expectativas de un tour de alto nivel en la ciudad. Los territorios de Valdivia. Sin embargo, en 1820 Chile ya contaba con parte de nuestro pueblo, un pueblo libre que soñaba con estar fuera del dominio español, pero había un gran problema: la mitad de nuestros compatriotas aún era leal a los españoles, la otra mitad tenía sueños patrióticos, y en 1820 ese patriotismo se hizo escuchar en esta parte del mundo. 310 soldados, acompañados de Sir Alexander Thomas Hooker, Carlitos José, Eugen,
coronel de Francia que llega luego de pelear guerras napoleónicas a defender a Chile en esta batalla. La guerra sería por la parte trasera del puente Corral, que está a la proa del barco, de a 3 kilómetros de acá. Cuando usted está ahí, se va a dar cuenta que cada cañón está apuntando directamente al centro de la bahía, pero ningún cañón está esperando un ataque por la retaguardia. Al otro lado de ese cerro, había vigías de los españoles, estaban mirando al mar y ven el día 3 de febrero entrar un barco con bandera española, que en realidad no era un barco español, y tampoco traía suministro para la procesión de la Virgen de la Candelaria. Ese barco tenía como más de 40 infantes de marina, 310 esperaban en otras embarcaciones. Ese día, los 40 infantes de marina vienen vestidos en cubierta por atuendos españoles. Los españoles muerden el anzuelo. Ellos caen en esta treta, en este engaño, suben al barco, son tomados prisioneros. Luego de esto sale información importante. Apenas el cambio de guardia. En ese momento va a ser vital encontrar a quienes vienen saliendo de la guardia, cansados, extenuados por las largas vigías, y quienes vienen entrando, aún sonrolentos, lentos por el ataque. Comienza entonces el ataque en ese fuerte, por la parte trasera, el coronel Fuerte Noche, antes de entrar en el fuerte de Corral, y alza su espada al viento. Mientras esto ocurre, los 310 hombres ya entran al fuerte, comienzan a atacar a 750 soldados españoles dentro de su lugar. Nos doblaban el número, pero ese día el ataque fue rápido y por sorpresa. Luego de esto, todos los españoles se metieron y la bandera de España comienza a caer en ese lugar, pero al mismo tiempo que caía, Juan Francisco Vidal Laos, de nacionalidad peruana, que metió ese día por los chilenos, tuvo el honor de izar por primera vez ahí la bandera de Chile. Cuando se hizo la bandera de Chile ahí, se enviaron dos mensajes potentes al mundo. Primero, que Chile existía en esta parte del continente. Y segundo, que desde aquí en adelante, la única bandera que cambiará el viento en esta parte del continente será la bandera chilena. Esta aventura continuará en el siguiente capítulo, dentro del Fuerte de Corral, con una recreación de la toma del fuerte por los patriotas chilenos. Muchas gracias por ver este video. No te pierdas el próximo capítulo.